Ahí vamos de vuelta. Muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, entonces, dijimos procesos y procedimientos de la unidad 3. Arrancamos. Gracias. Eh, los procesos, entonces, dijimos que era un conjunto de actividades interrelacionadas que son esenciales para el funcionamiento de la organización y están diseñados para crear y lograr los resultados, ¿no es cierto? Entonces, esos procesos son los que acompañan a los objetivos y al cumplimiento de las metas. Cuando hablamos de procesos, podemos tener o los podemos clasificar de diferentes formas, ¿no es cierto? O sea, tenemos procesos de tipo estratégico, procesos operacionales, procesos de innovación, es decir, vamos a ir viendo cada uno. Vayan pensando que estos procesos que se van son procesos que se dan en diferentes lugares de la pirámide organizacional, ¿no? Si estamos hablando de estratégicos, por ejemplo, son procesos que se dan, digamos, arriba, ¿no es cierto? En el cuadro de directores, en el cuadro de los dueños, y hay procesos intermedios que lo van a llevar adelante los gerentes, los jefes de área, y hay procesos que lo van a llevar adelante los operarios, los empleados, los obreros, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de procesos estratégicos, Yo voy a levantar la mano. con la definición de visión, misión, valores, con el desarrollo, ¿no es cierto?, de un plan estratégico y el análisis básicamente de la competencia, por ejemplo, ¿no? Decisiones muy importantes que se toman en las empresas sobre, por ejemplo, comprar a otra, fusionarse, expandirse, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de soporte o de apoyo, digamos, básicamente, estamos hablando de aquellas funciones que se pueden dar en departamentos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, departamento de recursos humanos. ¿Qué hace un departamento de recursos humanos? Podría reclutar gente, capacitar, digamos, hacer gestión, digamos, gestionar el talento humano, ¿no? Las personas. Después en finanzas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos o digamos, qué actividades se hacen en finanzas? Bueno, los presupuestos, por ejemplo, se lleva adelante la tesorería, la contabilidad. Entonces, todos esos procesos tienen que ver con las actividades de apoyo a la organización. ¿Qué se hace en la tesorería? Se cobra, se paga, se depositan cheques, ¿no es cierto? Se hacen inversiones. Entonces, todos esos procesos, ¿no es cierto?, tienen, digamos, su contrapartida digamos, en reglas, en normas, en formas de hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo hago la contabilidad, voy a tener que cargar asientos en el diario, hacer los mayores, armar un balance de sumas y saldos. Entonces, todas esas cosas que estamos diciendo acá son todos procesos que se hacen dentro de la empresa. Tecnología de la información, gestionar la infraestructura. Podemos, por ejemplo, ver, digamos, hacer soporte técnico a las computadoras de la empresa. Podríamos ver, por ejemplo, quién entra a cada sector, si tiene claves de acceso o no, claves de seguridad. Es decir, todo eso hace a la tecnología de la información. Después tenemos el marketing, se hará investigación de mercado, desarrollo de campañas publicitarias, porque hay que vender productos y servicios, ¿no es cierto? Entonces hay que darle apoyo a la parte comercial. En la parte administrativa, todo lo que es la parte de documentos, archivos, relaciones internas, lo administrativo, ¿no? Facturas, remitos, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Hacemos en la gestión administrativa. Llevamos adelante la administración de la empresa. Entonces, cada una de esas cuestiones implican un proceso. ¿Cómo le doy crédito a los clientes, por ejemplo? ¿Cómo vendo a los clientes? Entonces, todos esos procesos se tienen que escribir, se tienen que anotar y tenemos que trabajar, digamos, sobre eso. Después hay otro tipo de procesos, ¿no? Vamos bien, vamos para abajo, procesos de innovación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la innovación o digamos, qué rescatamos respecto a este concepto? Ya vamos a verlo más adelante en las unidades que vienen después después del primer parcial. Eh, Innovar, digamos, es hacer, eh, digamos,
productos y servicios, ¿no es cierto? Crear productos y servicios para la empresa. Entonces, esos procesos de innovación requieren que nosotros hagamos investigación y desarrollo, que pongamos, digamos, productos nuevos, ¿no es cierto?, a consideración de los clientes, que vayamos sacando productos y servicios nuevos. Entonces, no es se me ocurre a mí y entonces saco un producto nuevo, sino que tengo que hacer una investigación de mercado, tengo que hacer el diseño, tengo que hacer encuestas para saber si esos productos los podría llegar a comprar los clientes. Entonces, todo ese tipo de trabajo se hace en procesos de innovación. Lo mismo también en la mejora continua, cambios organizacionales, implementar nuevas tecnologías. Si yo quiero ir mejorando de forma permanente en la empresa, tengo que ir viendo, ¿no es cierto?, conceptos que vamos a ver, eficacia, eficiencia. Entonces, todo eso, hacer una mejora de forma permanente en las organizaciones, implica que nosotros tengamos que bajar reglas de procedimiento, hacer análisis de cómo se hacen las cosas, indicadores, todo ese tipo de cuestiones, aplicando acá, en este caso, a los procesos de innovación. Después tenemos procesos de aprendizaje y desarrollo. Acá podrían entrar la capacitación y la formación del personal, programas de liderazgo, evaluación de desempeño, planes de desarrollo profesional. Entonces, por ejemplo, digamos, entra un empleado a la empresa, ¿no es cierto? Se contrata una persona y se trata de que esa persona pueda seguir creciendo en la organización, mañana pueda ser jefe, qué sé yo, pueda conducir gente, pero por allí, digamos, como recién entra, se necesita darle un plan de apoyo, ¿no es cierto? Capacitarlo, digamos, hacer una evaluación de personal, ver si él tiene los conocimientos para eso, ¿no? Si puede ser mañana un buen jefe, un buen gerente. Entonces, se hacen planes de desarrollo, ¿sí? Se trabaja con las personas internamente para que esas personas puedan, digamos, el día de mañana ocupar un cargo jerárquico. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Ok? Pueden contestar por chat si se entiende, ¿no? Bien, entonces, por otro lado tenemos el tema de las operaciones, ¿no es cierto? Producción de productos y servicios. O sea, ¿qué son las operaciones en una empresa, ¿no? Es decir, ¿a qué nos dedicamos? Productos y servicios, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que fabricar o tenemos que comprar y vender. Entonces, comprar y vender o fabricar, tomar la materia prima, elaborar, producir, eso se hace en operaciones, en la fábrica, ¿no es cierto? Entonces se hace gestión de inventarios, se ve qué cantidad de materia prima se necesita para poder producir, se hacen controles de calidad, ¿no es cierto? Que el producto final tenga la calidad que requieren los clientes, ¿no es cierto? Hay que trabajar con los proveedores, es decir, que la materia prima sea de la calidad adecuada. Entonces, todo eso se hace en operaciones, ¿sí? Son todas funciones que se hacen en operaciones. Después tenemos el control de gestión, ¿no? La evaluación de desempeño, el análisis. O sea, el control de gestión, controlar la gestión de una empresa, significa velar por los resultados, ¿sí? O sea, porque todo lo que hacemos nosotros en una organización no es para vender productos y servicios solamente, ¿no es cierto? Sino es para ganar dinero en una empresa con fin de lucro, ¿no? Entonces, esa organización con fines de lucro necesita hacer una evaluación, porque si la empresa, no una organización sin fines de lucro, las organizaciones con fines de lucro que persiguen, ¿cierto?, ganar plata, ¿cierto? Si las empresas no ganan dinero, se funden, ¿no es cierto? Entonces, es importante evaluar el desempeño económico y financiero de la empresa. Por lo tanto, eso es control de gestión. Para eso hay que desarrollar procedimientos, procesos. ¿Y qué se hace? Auditoría interna, se controla, se hace un análisis financiero, se controla digamos, la rentabilidad, ¿no es cierto? O sea, todo ese tipo de cosas es control de gestión. Vamos a procesos de relación con clientes abajo. ¿Qué es lo que hacemos en
respecto a los clientes. ¿Qué medimos? ¿Qué hacemos con los clientes? Bueno, primero evaluamos, ¿no es cierto?, la atención, ¿eh? Si se atienden bien, si se atienden mal, le damos soporte a los clientes, ¿no es cierto? Gestionamos las ventas, hacemos las negociaciones con los clientes, también segmentamos, ¿no es cierto? Tenemos que darle una respuesta a las quejas y las reclamaciones. Entonces, todo eso se hace en clientes. Y después tenemos procesos de comunicación. Esto es un breve resumen, obviamente, ¿no? Es un muy breve resumen de todas las cosas que hacemos en una organización, ¿no? Proceso de comunicación tiene que ver con lo que hacemos hacia adentro, para nosotros, para los empleados, los gerentes, etcétera, y lo que hacemos para afuera. Entonces, la comunicación interna tiene que ver con el email, con el WhatsApp, con el correo interno, ¿no es cierto? O sea, cómo nos comunicamos nosotros, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, un empleado faltó, se le tiene que descontar el día. ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo le decimos a esa persona se le va a descontar el día? O le llamamos la atención, o le decimos, no sé, o le estamos liquidando las vacaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que tener reuniones, boletines informativos, ¿no es cierto? O sea, si queremos trabajar en equipo, ¿cómo nos comunicamos? ¿No? Entonces, bueno, armamos un grupo de trabajo. Todo eso es comunicación interna. Comunicación externa es lo mismo, pero hacia afuera. O sea, afuera, ¿quién tenemos? Afuera tenemos a los proveedores, tenemos a los clientes, tenemos a la FIP, al Estado, ¿no es cierto? O sea, tenemos a los contribuyentes, o sea, también tenemos que comunicarnos hacia afuera. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo publicidad, relaciones públicas, medios sociales. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos, este, eh, por ejemplo, contribuir digamos, a un evento, ¿no es cierto? A un evento determinado. Digamos, tenemos una zona que se inundó y nosotros queremos ¿no?, donar mercadería o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que comunicar a la población que vamos a hacer eso, ¿no? Este, entonces, eso, digamos, son relaciones públicas, ¿no es cierto? Entonces salimos por los medios y decir, bueno, vamos a hacer tal cosa, o vamos a abrir la puerta de los estadios para que entre la gente, o vamos a digamos, vamos a consolidar, por ejemplo, todas las donaciones para mandarle a los damnificados. Entonces, todo eso, esas decisiones, ¿no es cierto?, tenemos que comunicarla. ¿Y cómo se hace? A través de las relaciones públicas, la prensa, publicidad. Eso por un lado, y el marketing, ¿no es cierto?, que es la publicidad de los productos y servicios que nosotros vendemos, va por el otro. Todo eso es comunicación externa. Entonces, fíjense ustedes que si el día de mañana tienen digamos, la suerte de poder recibirse de licenciados en administración, acá, digamos, en este, digamos, slide, tienen, entre otras cosas, digamos, diferentes variantes para la cual ustedes se pueden postular o pueden trabajar. Por ejemplo, alguien podría decir, a mí me gustaría trabajar en la parte de operaciones, y entonces trabajaría con la producción, con los inventarios. Otros podrían decir, a mí me gustaría trabajar con clientes, entonces por ahí trabajaría en comercialización, ¿no es cierto? O en comunicación. Es decir, dependiendo donde ustedes quieran enfocarse profesionalmente el día de mañana, van a desarrollar alguna de estas funciones y van a tener que darle sustento a cada uno de los procesos. Entonces, es una elección, ¿no es cierto? Mañana yo tengo el título, pero digo, me gusta mucho la área financiera, me gusta mucho el área, digamos, de comunicación, me gustaría la operación, ¿no? Entonces podría irme para ese lado. Sí, Ludmila, dale, preguntaba. ¿Querías preguntar algo? Pues no. Hasta acá estamos, ¿se entiende? Entonces, entonces,
¿Qué diferencia hay entre lo que son las políticas y lo que son los procedimientos? Que eso es importante, ¿no? de definir. Una política, de alguna manera, es como una postura oficial de la empresa. O sea, la empresa marca la línea, marca la cancha, ¿no? Dice, mira, tenemos que ir por acá. Esta es la forma en que nosotros tenemos que trabajar, que hacer las cosas. Entonces, es la postura oficial de la empresa sobre cómo tenemos que manejar un problema X, por ejemplo, ¿no? Y está compuesto por, obviamente, una serie de reglas. Los procedimientos, digamos, no necesariamente pasa por una postura oficial, pero sí son pasos, ¿cierto? Son como enfoques que uno tiene que dar, ¿no es cierto?, para realizar cierta actividad. Entonces, un procedimiento, por ejemplo, podría ser cómo hay que, digamos, manejarse dentro de la fábrica, digamos, cuando uno tiene que hacer, no sé, una visita a un departamento de fábrica. Entonces, ¿cómo tenemos que manejarnos? Tenemos que ponernos los lentes de seguridad, el casco de seguridad, tenemos que ir por las bandas amarillas, qué sé yo. O sea, tenemos que ir por el camino, no podemos tocar nada, ¿no es cierto? Tenemos que seguir los letreros que nos dicen dónde nos tenemos que dirigir. Entonces, eso es un procedimiento, ¿no? Que quizás no tenga mucho que ver con las pautas oficiales, las políticas que se bajan, sobre cómo hacer las cosas, cómo tenemos que eh, eh, tratar a los clientes, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, política, postura oficial, procedimiento son un compendio de pasos para hacer algo, ¿sí? Acá vamos a ver un ejemplo, tienen ejemplo, de cómo serían, digamos, más o menos las políticas, reglas, procedimientos. Fíjense que una política es algo, como decíamos recién, que son como una regla, digamos, puntual, una postura oficial sobre algunas cosas. Por ejemplo, no nos podemos endeudar si no tenemos condiciones ventajosas. O la empresa se puede endeudar cuando sea estrictamente imprescindible. Si no, tenemos que financiarnos con nuestro propio capital, por ejemplo. Entonces es una política, ¿no es cierto? Si nosotros no nos endeudamos salvo que tengamos mucha ventaja en el mercado o que sea absolutamente imprescindible, ¿no? Es una política. Las reglas, ¿no? Las reglas también nos van determinando qué hacer y qué no hacer, pero es algo más terrenal, ¿cierto? Es algo que baja y que digamos, nosotros tenemos mucho más claro, ¿cierto? Este, por ejemplo, no fumar en zona de descarga y carga de mercadería, o no permitirle el acceso a personal que no es técnico en áreas técnicas, por ejemplo, ¿no? Para evitar problemas, ¿no es cierto?, de seguridad, ¿no es cierto?, de las personas. Entonces, o un procedimiento, que es un procedimiento, dijimos que eran pasos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para mandar la mercadería al cliente? Bueno, entonces establecemos un procedimiento. Antes de mandar la mercadería al cliente, revisar su contenido, que el peso sea el correcto, que el destino sea el correcto, ¿no es cierto? Chequear eso, chequear que tengamos el remito, ¿no es cierto?, con la mercadería, que no falte nada ahí, ¿no es cierto?, para poder enviarlo. Eso es un procedimiento. Procedimiento de entrega de mercadería a los clientes. Como este tipo de procedimiento puede haber muchos otros que se pueden escribir y eso es materia del licenciado en administración, o sea, que pueda escribir procedimientos, desarrollar procedimientos, forma parte de la actividad, por ejemplo, del control de gestión, del control interno, etc. Entonces, política es algo muy grande, ¿no es cierto? Algo, digamos, son cuestiones grandes que maneja la empresa, ¿no es cierto? Definiciones importantes, reglas y procedimientos más lo operativo, ¿no? Tiene que ver cómo nos manejamos dentro de la empresa, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Con nosotros y con los clientes, los proveedores, etc. Y después, por supuesto, tendremos dentro también del desarrollo
¿no es cierto? De una organización vamos a tener programas, presupuestos, proyectos. Podemos tener, por ejemplo, evaluar una nueva sucursal, abrir una nueva sucursal. Eso sería un proyecto, ¿no es cierto?, importante. Podríamos proyectar comprar una máquina en el exterior en vez de comprarla en el mercado local. Ahí tendríamos que analizarlo financieramente, por ejemplo, ese sería un proyecto, ¿no? Renovar la maquinaria y comprar mercadería, maquinaria importada, ¿no es cierto?, por ejemplo, o nacional. Presupuestos, ¿eh? El presupuesto que hacemos todos nosotros, el flujo de fondos, o sea, cuánto nos ingresa, cuánto gastamos, ¿no? Los presupuestos financiero, presupuesto económico, y por ejemplo los programas que podría ser establecer normas, ¿no? Normas de control de calidad, por ejemplo, este sería el caso de las normas ISO. Vamos a implementar normas de control de calidad, certificar la calidad de los productos y los servicios que nosotros vendemos. Entonces ahí hay una implementación de programas que se hacen, hay que auditar esos programas. Entonces todo eso se hace en la empresa y es parte de nuestra función, sea armarlos, desarrollarlos o controlarlos. En cuanto al manual de procedimiento, que también es algo importante, cuando hablamos de manual de procedimiento, es un documento, ¿cierto?, que contiene reglas y pautas sobre cómo nosotros tenemos que ejecutar esos procesos. Porque uno puede decir, bueno, a ver, yo escribo, ¿cierto? Pero escribo en un papel, qué sé yo, o escribo en un lugar y yo lo tengo en mi computadora y el otro lo tiene en la laptop y el otro lo tiene en el teléfono. Y es como que, digamos, hay un desorden. Entonces, ¿qué es un manual de procedimiento? De alguna forma, todo eso que yo escribo o que escribimos, ¿no es cierto?, para, para mejorar el desempeño de una organización en un manual, ¿no? Es decir, ahí escribimos todo lo que tiene que ver con todo, con toda la empresa, departamentos, cada procedimiento, cada regla, tener ese manual, ¿no? O sea, todo compilado ahí adentro. Entonces, eso permite administrar y guiar las operaciones. Entonces, yo, por ejemplo, soy de producción, digo, ¿cómo me tengo que manejar en producción? Voy al manual, veo capítulo producción y ahí veo cómo me tengo que manejar. Entonces, ese manual de procedimiento compila políticas, procesos y también refleja de alguna forma la cultura laboral de la empresa, ¿no es cierto? También así las necesidades y las obligaciones de los empleados. Porque, como decía en el ejemplo anterior, para ir a la fábrica hay que usar casco y ponerse los lentes. No se puede fumar en áreas productivas, por ejemplo, ¿no? No podemos tocar alimentos sin usar guantes, ¿cierto? No podemos cortar o trozar alimentos si no tenemos los guantes de corte para que no nos lastimemos. Todo eso forma parte de los procesos y forma parte de alguna forma de la cultura laboral de la empresa. Por experiencia les puedo decir que hay organizaciones que no respetan estas cosas, no tienen manuales ni reglas, etcétera, y que la gente, digamos, trabaja sin elementos de protección, de seguridad, etcétera, ¿no? Y después pueden ocurrir accidentes y generarse problemas. Entonces, esto está para eso, ¿no? Para diseñar la cultura laboral de la empresa y para que todos tengamos un orden y sepamos dónde ir a buscar las normas para que nosotros podamos trabajar de manera adecuada. Entonces, por supuesto que hay, como todas las cosas, hay ventajas y desventajas. ¿Cuáles serían las ventajas de tener esto? Bueno, es obvio que si yo tengo ciertos procesos, si tengo normas, si tengo todo este tipo de cosas, ¿qué me va a dar como ventaja? Y bueno, me permite estandarizar, es decir, sino, ¿qué es la estandarización?
¿Qué es la estandarización, ¿no? Que todos más o menos sepan por dónde tenemos que ir. Si no, uno iría a la fábrica, uno con los anteojos y sin el casco, el otro sin el casco, el otro iría sin los zapatos correspondientes, ¿no es cierto? El otro iría sin los guantes. Es decir, estandarizar es que los procesos sean unos y todo el mundo los respete, ¿no es cierto? Entonces, queremos lograr uniformidad, ¿no? En eso. La claridad, es decir, proporcionar una guía para realizar cada tarea. Eso reduce ambigüedad, reduce incertidumbre, duda. ¿Cómo hago este trabajo? Mirá, fíjate en el manual y ahí te dice. Ser más eficiente, ¿no es cierto? O sea, tratar de minimizar, por ejemplo, los tiempos, etcétera, ¿no? O sea, usar mejor los recursos. Nos permite formarnos y capacitarnos, es decir, entrenar a los empleados nuevos, ¿no? O sea, piensen ustedes si tenemos que tomar a una persona, ¿no es cierto?, para que trabaje en el área productiva o para que atienda a clientes. Entonces, ¿qué le decimos? Che, sentate y ponete a trabajar. Ahí tenés la lista de clientes, fíjate a ver qué podés hacer. Si tenemos manuales, si tenemos procedimientos, reglas, etcétera, a esa persona lo vamos a poder formar, capacitar para que haga su trabajo de manera adecuada. Mejora continua. En la medida que nosotros tengamos estas reglas de trabajo, todos estos procedimientos, y vamos a poder mejorar, porque hay hay un axioma que dice, no se puede mejorar, esto es muy importante que lo aprendan, no se puede mejorar lo que no se mide. Si yo no mido, no puedo mejorar. Si no evalúo, no puedo saber cuán bueno soy. Tomo un examen, me saco un 5, ¿no es cierto? Sé que tengo para mejorar mucho hacia adelante. Hacia el 10 tengo muchos puntos por delante, ¿no es cierto? Entonces, pero si no evalúo, no sé si puedo mejorar o no. Entonces, la mejora continua, todos estos procedimientos, estas reglas, como las podemos medir, nos ayudan a mejorar y cumplir las normas, ¿no es cierto? Asegurar que se cumplan las regulaciones y los estándares. Ustedes recuerden que las organizaciones no son sistemas cerrados, son sistemas abiertos. Eso significa que van a tener visitas, visitas de inspecciones. Van a ir a ver si las tareas se ejecutan de acuerdo a los estándares de normas de seguridad, si los negocios están habilitados, si la limpieza es la correcta, si el orden es el correcto. Entonces, tenemos que hacer cumplir las normas, porque si no, desde el Estado y sus diferentes entes reguladores nos pueden sancionar como empresa. Entonces necesitamos estar, digamos, bien con lo normativo, ¿no? Estas normas no tan solo son las que crea la empresa, sino también son las que desde el exterior de la empresa, los estados, ¿no es cierto?, y sus normas también les imponen a las organizaciones. Y si no lo cumplimos, podemos tener sanciones legales. Por otro lado, decimos, siempre hay, obvio, todo no es la panacea ni todo es bárbaro. Hay desventajas. ¿Cuáles serían las desventajas de tener, por ejemplo, digamos, manuales de funciones y de procesos? Bueno, una parte de las desventajas, lógicamente, genera un poco de rigidez, ¿no? Es decir, eh, no nos deja demasiado espacio para crear, ¿cierto? Para innovar un poco, para decir, bueno, a ver, hago algo diferente. Bueno, no, ahí están las reglas, esto se hace así, ¿no? Entonces genera algo de rigidez. eh, de alguna manera, mantener y crear manuales de procedimientos también puede llevarnos a perder mucho tiempo en eso y también, digamos, el tiempo es dinero, ¿no? A veces quedan desactualizados.
Y cuando alguien no los actualiza de manera permanente, pueden quedar desactualizados y pierden importancia, ¿no es cierto? Muchas veces se produce lo que se llama resistencia a cambiar o al cambio. Gente que viene trabajando de una determinada manera y cuando se le imponen cosas diferentes, ¿no es cierto? Dicen, ¿por qué si yo lo hacía antes, lo hacía bien, por qué tengo que ahora hacer otra cosa? ¿No? ¿Por qué si antes yo, por ejemplo, no firmaba los remitos o no, qué sé yo, no hacía 3 copias, hacía 2 copias y ahora tengo que hacer 3? Entonces resisten el cambio, a trabajar de una manera diferente. Y después, muchas veces pasa que si no, si estos manuales, ¿no es cierto?, eh, son muy complejos, es decir, los procedimientos son muy detallados y muy complejos, lo que hace es complicarle la vida a los empleados que se sienten abrumados, porque en vez de hacer el trabajo que tienen que hacer, se la pasan mirando cómo, cómo hacerlo en términos de normas, ¿no? No infligir las normas tal, y entonces a veces se complica hacer el trabajo, ¿no? O sea, es como que uno está muy atado, muy abrumado por cumplir con cada paso y al final termina no haciendo bien su trabajo. Entonces, por supuesto que tiene cosas buenas y tiene cosas que hay que mejorarlas para que no sean, para que no se presenten estas desventajas. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Mándenme por chat, a ver, yo quiero ver si se va entendiendo lo que se va explicando. Pongan un sí ahí por chat o no, qué sé yo. Ok. El que no entiende, por favor, levanta la mano y hace la pregunta, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver ahora lo que es efectividad, que como ustedes ya ven ahí, eficiencia, eficacia y efectividad, porque nosotros estuvimos hablando de procedimientos, pero esos procedimientos necesitamos, ¿no es cierto? Es decir, los necesitamos para lograr ser más productivos, ser más eficientes, ser más eficaces. Entonces, ¿qué diablos es eficacia, eficiencia, efectividad? Vamos a ver eso. Cuando hablamos de eficacia, es decir, la persona eficaz cumple con los objetivos que se le imponen. Entonces, por ejemplo, una empresa cumple con el objetivo de incrementar las ventas en un 20%. ¿Cómo hizo para cumplir ese objetivo? Mejoró la atención del equipo de ventas y entonces logró cumplir con ese objetivo. Se le puso un objetivo de incrementar las ventas un 20% y lo logró. ¿Sí? Entonces, ser eficaz significa cumplir con los objetivos, como en el fútbol o en cualquier deporte. El objetivo de esta institución es clasificar a los playoffs. Listo. Se clasificó, cumplió el objetivo. ¿Sí? O salvarse del descenso. Se salvó del descenso, cumplió el objetivo. Fue eficaz. El técnico o los jugadores, etc. Cuando hablamos de eficiencia, la eficiencia es la capacidad de emplear los mejores recursos o de optimizar el uso de esos recursos para alcanzar esos objetivos. Entonces, una empresa cumplió el objetivo de incrementar las ventas, pero además logró reducir un 5% los gastos de embalaje, ¿no es cierto? Entonces ahí no tan solo cumplió el objetivo, fue eficiente. Si yo, por ejemplo, ¿no? Para salvarme del descenso, ¿entiendes? Para salvarme del descenso, gano el último partido, obtengo los 3 puntos, ¿no es cierto? Me salvo el descenso, fui eficaz. Ahora, si terminé con 8 jugadores en cancha, me suspenden el estadio, qué sé yo, por problemas,
no fui eficiente, ¿no es cierto? Porque lo debería haber logrado con los 11 dentro del terreno de juego. Entonces, la eficiencia, digamos, tiene que ver con el uso de los recursos. Es decir, no tan solo es el resultado, sino cómo yo logro el resultado. Muchas veces uno alcanza los resultados con menor sacrificio de recursos. Si yo uso menos recursos, soy más eficiente. Y la efectividad es lograr el mejor resultado con la mejor, o en este caso, la menor cantidad de recursos. Yo soy efectivo cuando logro el objetivo, ¿no es cierto? Logro lo que me propuse utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Entonces ahí soy efectivo. Cumplí con lo que me dijeron y gasté menos de lo que otros pueden llegar a gastar. Utilicé mucho mejor los recursos, ¿no es cierto?, que otro equipo, etc. Entonces, eficacia, eficiencia, la suma de esos dos me da la efectividad. Cuando hablamos, como resumen de esto que estuvimos viendo recién, la eficiencia, hablamos de usar los medios, usar los recursos y tener poco desperdicio, ¿no? En una producción, ¿cierto? En una empresa, para ir a un ejemplo empresarial. Si a mí me dicen, usted tiene que lograr producir 1000 ventiladores para vender, ¿no? Entonces, la fábrica tiene que producir 1000 ventiladores. Me miden mi resultado, ¿no es cierto? Al final del periodo yo tengo hechos 1000 ventiladores. Entonces, ¿fui eficiente o fui eficaz? Ahí logré el objetivo. Fui eficaz. Logré producir 1000 ventiladores, que eran lo que me dijeron que tenía que hacer. Ahora, voy para el lado de la eficiencia y veo que hay 150 ventiladores que no pasaron el control de calidad. Tenían defectos, les faltaron cosas, se quemaron, lo que sea. Entonces, ¿logré el objetivo? Sí. Produje los 1000 ventiladores. Fui eficaz. ¿Fui eficiente? No. Utilicé muchos recursos. Podría haber hecho 1150, hice 1000 y tuve un desperdicio de 150. 150 se arruinaron por mi método de producción. Entonces, no fui muy eficiente, por lo tanto, mi efectividad no fue tan buena, ¿cierto? Logré el objetivo con mucho desperdicio. Entonces, la administración se esfuerza por desperdiciar los menos recursos posibles y lograr los objetivos difíciles, ¿no? O sea, este es el gran desafío que tenemos como administradores. Desperdiciar poco y ser lo más, lograr los objetivos concretos, ¿no es cierto?, para ser lo más eficaces posible, ¿no es cierto?, lo más efectivos posibles. Entonces, en resumen, como frase, la eficiencia es hacer las cosas bien, ¿no? No desperdiciar recursos, ¿sí? Hacer bien las cosas es no desperdiciar recursos, es ser eficiente. Y cuando hablamos de eficacia, es hacer las cosas correctas, ¿sí? Realizar aquellas actividades que se necesitan para alcanzar las metas. Entonces, la eficacia es hacer las cosas correctas. Acá tenemos, digamos, básicamente un compendio de, digamos, algún resumen de eficacia, eficiencia y efectividad, básicamente para que lo podamos interpretar de forma resumida. Pero, como dijimos, la efectividad es la combinación de la eficacia y la eficiencia. En la eficacia, nosotros nos centramos en las habilidades de las personas para hacer las tareas, en la eficacia. Cuán hábil es una persona para llegar al objetivo. En la eficiencia estamos viendo, digamos, en el recurso y el tiempo que requiere, ¿no es cierto?
En la eficacia estamos hablando de la optimización de las tareas para alcanzar el objetivo. En la eficiencia, en la optimización de los recursos. Fíjense, acá estamos hablando de tareas y acá estamos hablando de recursos. En eficacia estamos hablando de alcanzar un objetivo, la habilidad de alcanzar o de lograr un objetivo. En la eficiencia, la habilidad de hacer las cosas correctas de manera correcta y en el momento correcto. Entonces, se puede medir la eficacia y la eficiencia con indicadores, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de indicadores, eso lo vamos a ver en la segunda parte, acá solo lo enunciamos, cuando hablamos de indicadores, para medir eficacia, resultados, vamos a tener que utilizar indicadores de productividad. Cuando hablamos de eficiencia, vamos a tener que utilizar, por ejemplo, indicadores de calidad. Y obviamente la efectividad va a ser una combinación de esos diferentes tipos de indicadores. ¿Cómo sabemos somos efectivos? Y tenemos que medir calidad y productividad. Esto es un pequeño resumen, paneo, para que tengamos los conceptos claros para este examen. Después vamos a profundizar en la segunda parte de la materia cuando veamos más control de gestión. Bien, entonces, tipos de control, vamos a cerrar con esto. Tipo de control, tableros de control. Entonces, ya vimos que las organizaciones necesitamos desarrollar procesos, ¿no es cierto? Que los procesos van, digamos, direccionados a todos los departamentos. En todos los departamentos que tengamos en una organización se van a generar esos procesos, que esos procesos también se van a centrar, dependiendo la complejidad, en diferentes sectores de la organización. Los estratégicos los van a pensar aquellos que están arriba de la pirámide, los intermedios los van a ir pensando y trabajando los gerentes, los jefes, y los operativos van a estar en la base de la pirámide. Y esto tiene que ver con lo estratégico, lo táctico y lo operativo, ¿cierto? También dijimos, a modo de resumen, que no estaría mal agarrar todos esos procesos y ponerlos en un manual para que quede una constancia, un antecedente y que cada sector sepa qué tiene que hacer. Y también dijimos que eso, en términos de resumen, tiene ventajas, nos permite ser más eficiente, ¿no es cierto? Mejorar de manera continua, pero por otro lado, ¿no? Nos permitía capacitar a la gente, pero por otro lado, si no lo hacemos bien, si lo hacemos muy complejo y si no le prestamos atención y no lo actualizamos, en realidad termina siendo un problema y no una solución. Y vimos, digamos, finalmente los conceptos que tenemos que medir, porque todos esos procesos que desarrollamos tenemos que saber si son eficientes, eficaces, ¿cierto? Si digamos, nos sirven a los objetivos de la organización. Entonces hay que medir eficiencia, eficacia, ¿no es cierto? Efectividad. Por último, la mención es cómo se hace eso, ¿no es cierto? O sea, cómo los medimos. Reitero, esto es un paneo un poco del tema, ¿no? Es mencionar el concepto del control. En la segunda parte vamos a profundizar esto. ¿Cómo se controla todo eso? Bueno, el control, recuerden ustedes que dentro de lo que hace un gerente, dijimos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las funciones gerenciales? A ver, ¿recuerdan? Las cuatro funciones que se hacen en en la administración, ¿recuerdan cuáles eran? ¿No recuerdan?
Bueno, vayan repasando, ¿no? Es dirigir, recuerden, ¿no es cierto? Organizar, ¿no? O sea, planificar, controlar, ¿no? Eso, planeación, organización. Entonces, recuerden que el control, ¿no es cierto? Está al final, ¿no es cierto? De esos procedimientos. O sea, yo organizo, dirijo, ¿no es cierto? Pero después planifico, pero después tengo que controlar. Entonces, el proceso o sea, el control es un proceso de monitoreo comparativo y de corrección del desempeño. ¿Cierto? Es decir, de alguna forma yo digo, ¿qué es lo que hice en todo este periodo? ¿Me fue bien, me fue mal? Tengo que controlarlo, si no, no sé cuál fue el resultado final. Si no mido, no puedo mejorar. Si no controlo, no puedo saber si todo lo que hicimos está bien, ¿no? Entonces no puedo saber si soy eficiente, eficaz, efectivo, si no controlo. Ese proceso de control, nosotros lo que hacemos es, lo primero, o sea, hay un proceso de control, ¿sí? O sea, esto no es una cuestión automática. Necesitamos, como dijimos, medir, comparar y tomar decisiones. ¿Sí? Es decir, un proceso de control tiene estas tres etapas. Primero se mide y tenemos que definir cómo medimos y qué medimos. Segundo, comparaciones. Tenemos que tener rangos, ¿no? Tercero, toma decisiones administrativas. Tenemos que corregir el desempeño y revisar el estándar. Les voy a dar un ejemplo de esto, ¿sí? Claramente. Vamos a suponer que nosotros vamos a la producción, ¿no es cierto? Tomo el ejemplo que di antes, los ventiladores. Este sector, el sector de fábrica, tenía que producir 1000 ventiladores. Entonces, ¿qué medimos? Medimos la cantidad de ventiladores producidos. ¿Cómo lo medimos? Vamos estableciendo procesos, ¿no es cierto?, métricas de medición. Vamos viendo cuánto se hizo en el primer mes, en el segundo, en el tercero, etc. Comparamos. Dijimos que se hicieron 1000 ventiladores, pero que hubo un desperdicio de 150. Entonces nosotros tenemos que comparar, ¿no? En la industria, ¿cuál es el error en general? ¿No es cierto? ¿Cuánto desperdicio hay, por ejemplo, ¿no? Bueno, una empresa que fabrica ventiladores, a lo sumo, digamos, puede tener un 2% de, eh, de desperdicio. Es decir, entonces, de 100, por ejemplo, ¿no es cierto? 2 mal, pero no podemos tener de 1000, 150. Ahí estamos teniendo un 15%. Entonces, si nosotros vemos que en la industria, ¿no es cierto? En la industria, el desperdicio o las cosas que pueden salir mal son a lo sumo un 2% y nosotros tenemos un 15% de desperdicio, ahí tenemos que tomar decisiones administrativas. ¿Qué significa? Corregir el desempeño real, revisar los estándares. Es decir, corregir el desempeño, decir, muchachos, estamos fallando, mm, digamos, acá estamos corridos del 2%, ¿no? O sea, podemos fallar entre 0 y 2%, pero no podemos fallar 15%. Entonces tenemos que corregir el desempeño. Corregir significa analizar los métodos productivos, ver por qué se produce tanto problema y tenemos tanto scrap o tanto desperdicio. Entonces, ese es el proceso de control. Medir, comparar y tomar decisiones para corregir, ¿sí? Y revisar los estándares. Entonces, para Chavenato, dice, el control es una función administrativa. Es decir, controlar es una función. Uno puede dedicarse en el futuro a decir, me gusta esto, entonces cuando alcance el título me voy a especializar, ¿no es cierto?, en control de gestión. Entonces, nos vamos a dedicar ¿a qué? A medir y evaluar el desempeño y a tomar acciones correctivas.
Las etapas, dijimos, generar indicadores, ¿cierto? En estas etapas del control, podemos generar indicadores para determinar el cumplimiento, ¿cierto? Elaborar el plan y construir indicadores o estándares para evaluar los resultados, medir los resultados, ¿cierto? Ejecutamos el plan, estamos midiendo los resultados, esos resultados, como dijimos antes, se comparan, ¿no es cierto? Es decir, tuvimos un 1% de scrap, un 1% de desperdicio. En el mercado es hasta un 5%. Bueno, estamos muy bien, ¿no? Estamos muy bien porque nosotros tenemos mucho menos desperdicio que el promedio de la industria, ¿no? Entonces, podemos medir los resultados y además podemos pasarlo por un estándar. Retroalimentar y tomar decisiones. Si estamos bien, seguir mejorando. Si estamos mal, corregir. Y en cuanto a los controles, digamos, o los tipos de controles, y se van a dar de acuerdo a cómo ustedes ya conocen que se construye la estructura de la organización. Tenemos lo estratégico, lo táctico y lo operativo. Entonces va a haber que hacer controles de lo estratégico. Eso va a ser, se va a dar en el largo plazo. ¿Qué controlamos en lo estratégico? Cumplimiento de la visión, de la misión, de los valores, de la estrategia de la empresa. El táctico, ahí vamos a trabajar en el mediano plazo. ¿Qué vamos a controlar acá? Que se cumplan los planes, ¿no? Porque en el nivel táctico estaban los planes. Y en lo operativo, ¿qué vamos a verificar? El corto plazo, que se cumplan las tareas, que se cumplan los procedimientos, de eso que estuvimos hablando antes. Pongo una regla, pongo un proceso, se tiene que cumplir. Eso se da en el corto plazo. Y entonces, acordemos y revisemos que el largo plazo es de 3 años a más de 3 años, en el mediano estábamos en 1 a 3 años, esto tenía que ver con los planes, y el corto plazo hasta un año. ¿Hay críticas en los controles? Sí, como siempre, hay críticas, ¿no? Este, hay características que tienen que cumplir los controles. Yo armo un sistema de control, ¿para qué? Para poder mejorar a futuro. Ahora, ¿qué pasa si ese control es antieconómico? ¿No? Es medio difícil, ¿no? Vamos a suponer, les voy a dar otro ejemplo para que se entienda. Vamos a suponer que nosotros contratamos a una empresa, ¿no es cierto?, para que nos haga un control sobre un faltante de mercadería. Entonces, resulta ser que ese faltante, ¿no es cierto?, es o nos representa en términos económicos. Vamos al inventario y siempre nos falta una cajita o dos cajitas. Entonces, esa cajita, esas dos cajitas, nos pueden costar, por ejemplo, 10.000 pesos todos los meses. Todos los meses falta una o dos cajas, ¿no? Tenemos un problema ahí. Y contratamos una empresa. Esa empresa viene con auditores, etcétera, y nos pasa 3 millones de pesos por mes de costo. Entonces, ese control no es económico, al contrario, ¿no es cierto? O sea, prefiero perder 20.000 o 10.000 pesos por mes y no pagar 3 millones. Entonces, los controles, los sistemas de control tienen que ser económicos. Es decir, digamos, tiene que ser eficiente, ¿no es cierto? Pero no tiene, digamos, que ser, tiene que tener relación, razonabilidad con lo que quiero controlar. Por supuesto, tienen que apuntar a tareas, procesos, actividades vitales de la organización y tienen que ser apropiados, ¿no? Tienen que adecuarse a las necesidades de la empresa. Si se necesita adecuación a la estructura y al tipo de organización que tenemos. Si no podemos importar un control o un sistema de control que se hace en Microsoft, en Google, por ejemplo, y aplicarlo a una pyme, a una empresa de familia de 3 operarios, por ejemplo, ¿no? Es decir, necesitamos
generar los controles adecuados para ese tipo de estructura. Si yo tengo el dueño trabajando, tengo un jefe y tengo 2 empleados, no puedo hacer lo mismo que hago en un estudio contable de 2.000 personas o en Arcor, que son decenas de miles de personas trabajando. No voy a poder nunca adaptar ese sistema de control a esta pequeña empresa. Entonces, tienen que ser apropiados esos controles. Tienen que ser coherentes, congruentes, ¿no? Se tiene que evaluar el tipo de medición. Esto es lo que les decía recién, ¿cierto? Es decir, tenemos que, para considerar la eficacia de una capacitación, ¿cierto? Se debe medir la satisfacción de clientes y no la cantidad de horas que se dedica al entrenamiento personal. Entonces el control tiene que ser coherente. Yo tengo que apuntar, tengo que saber qué medir y qué controlar. No puedo controlar, medir cualquier cosa, porque no voy a dar en el clavo, ¿cierto? Entonces, si los clientes están insatisfechos, por ejemplo, una forma de controlarlos es hacer una encuesta de satisfacción. Eso puedo hacerlo para saber cuán insatisfechos están y por qué, antes de evaluar las horas de entrenamiento del personal. Tienen que ser oportunos, ¿no? Llevarse a cabo en el momento preciso y brindar información precisa, relevantes y ser sencillos, ¿no? Tienen que ser de fácil elaboración, comprensión y aplicación. También tienen que ser de carácter operativo, o sea, el control tiene que poder alguien llevarlo adelante, tiene que ser fácil, no sé, o sea, poder controlar de manera simple. Si no, se hace difícil. Si yo tengo muchos procesos, si no tengo que hacer muchos pasos para controlar algo, o tengo que involucrar a muchísimas personas para hacerlo, es antieconómico, como dije, y no es operativo. Los controles son de utilidad, los controles operativos son de utilidad en los 3 niveles de la organización. Y tienen que servir para que el trabajo sea armónico, para detectar, ¿no es cierto?, problemas en la planificación, para que esos problemas no se vuelvan a repetir y aprender de los errores, porque el objetivo del control es aprender de los errores y no volverlos a cometer en la medida de lo posible. Cuando hablamos de desempeño, con esto vamos cerrando un poco la idea, nosotros tenemos, esto es muy importante, con esto vamos a ir cerrando, esto es muy importante que lo entiendan. Hay herramientas para medir el desempeño: control preventivo, concurrente y retroalimentación. El control preventivo se anticipa a los problemas. El control concurrente corrige los problemas y el de retroalimentación corrige los problemas después que ocurren. ¿A alguno se le ocurre un ejemplo para esto, para entender esto? Fíjense que acá, cuando hablamos de retroalimentación, hablamos de los resultados. El control preventivo hablamos de la anticipación y en proceso hablamos de la corrección de los problemas cuando ocurren. ¿Alguien tiene algún ejemplo? ¿No se les ocurre nada? Claro, retroalimentación. Pensemos vamos a suponer que vamos a un restaurante. Un ejemplo simple. Vamos a un restaurante a comer, ¿no? Entonces, me piden un plato, ¿no? Me piden un plato que yo lo tengo, digamos, en la lista, ¿no es cierto? En la lista, este,
y no lo tengo. Entonces, ¿cómo puedo hacer un control preventivo? Si yo tengo que atender a comensales, me tengo que fijar que la carta, ¿cierto? Que la carta, lo que yo estoy ofreciendo, el plato del día esté, ¿cierto? Lo tengamos ya previamente cocinado. Si no lo tenemos, es preferible tacharlo del menú, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo un control preventivo. No vamos a ofrecer lo que no tenemos hecho para darle al comensal, ¿no? Ahí nos estamos anticipando a los problemas. ¿Qué sería corregir el problema cuando ocurre? Servimos un plato y está frío, ¿no? Entonces vamos, lo llevamos de vuelta y lo calentamos. Estamos corrigiendo el problema en ese momento, ¿sí? Resulta ser que este señor se comió, ¿no es cierto?, la comida, y cuando nosotros le vamos a preguntar si estuvo correcto, si le gustó, la persona nos dice a nosotros que le pareció pésimo y que no va a volver nunca más a menos que le devolvamos el dinero. Si fuese así, tenemos que corregir el problema después que ocurre. Entonces, le podemos dar una invitación gratis para la próxima reunión, podemos reconocerle digamos, el plato, ¿no es cierto? Podemos hacer algo para que la persona vuelva y que eso, digamos, sea solamente una mala experiencia, pero que vuelva al cliente y no perderlo. Entonces, fíjense que nosotros podemos prevenir, corregir en el momento o retroalimentar. Cuando retroalimentamos, digamos, esa retroalimentación, corregir los problemas después que ocurren, a veces, digamos, son soluciones, ¿no es cierto?, que complican mucho, ¿no? Porque son costosas habitualmente, tienen un costo, ¿eh? Es preferible prevenir para no tener que generar problemas. Entonces, control preventivo, concurrente y retroalimentación. Bien, vamos a cerrar acá, en este punto. Creo que podemos cerrar acá. Voy a completar esto, digamos, con la grabación. Quiero que me digan si entendieron, si se entendió, digamos, lo que estuvimos viendo ahora, si hay alguna duda. Todo claro, Claudio. ¿Todo bien? Bueno, bueno, entonces hay un poquito más, pero para no ser cansador, porque este sistema, digamos, es complejo, este, vamos a, vamos a cortar acá y el resto lo vamos a grabar, ¿sí? Y lo vamos a subir, así todo el mundo lo tiene. Bueno, nada más que eso, les agradezco mucho esta vez el respeto, porque es la única manera que las cosas se entiendan y que podamos avanzar, ¿no? Si nos interrumpimos o si saltan siempre los que no están en clase y los que generan problemas, se nos complica a todos. Se les complica más a ustedes que a mí porque yo ya me recibí, ¿no es cierto? Lo que tienen que estudiar son ustedes. Entonces, por eso, digamos, es más complicado para ustedes que para mí. Yo corto la clase y listo. Por eso está bueno lo que pasó hoy, el respeto mutuo. Les agradezco muchísimo. Y bueno, esto se los voy a subir en el transcurso del día con el complemento. Mañana a primera hora ya lo van a tener y seguimos avanzando. El jueves entonces vemos la parte práctica, vamos a ir agregando algunas cosas. Sobre esto que vimos vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a ver los 14 puntos de Fayol. Gracias, ¿eh? Gracias, Claudio. Gracias. Entonces, el desempeño organizacional es el resultado acumulado de todas las actividades que se realizan dentro de una organización, ¿no? Las actividades, por supuesto, tienen que ver con el trabajo, lo laboral. Entonces, para hacer un resumen, las herramientas para medir ese desempeño
hay que desarrollarlas, pero los momentos en donde uno mide son antes, durante y después. Ese momento antes es el control preventivo, ese durante es el control concurrente y ese después es el control de retroalimentación. Entonces, lo preventivo anticipa, lo concurrente corrige en el momento que ocurre y lo de retroalimentación corrige después que ocurre. ¿Qué es el control preventivo? Es el responsable de regular y supervisar los recursos. Es decir, el objetivo final es confirmar que de alguna manera las normas, ¿cierto? Los elementos que se necesitan para producir, fabricar un bien o un servicio, se haya cumplido. Entonces, por supuesto que esos recursos se supervisan bajo el control preventivo de la empresa y, por ejemplo, lo que se puede analizar previamente es para el caso de la producción, ¿no es cierto? La materia prima, el tiempo, los colaboradores, las utilidades, cualquier aspecto, ¿no es cierto?, que tenga que ver con la prevención, es decir, con el antes de empezar a hacer algo. Entonces, la palabra prevenir se utiliza para evaluar recursos y, por lo tanto, rechazar o corregir lo que no cumplan con la norma. Antes de empezar a producir un bien o un servicio que no esté a nivel de la calidad que yo pretendo, bueno, rechazo esa materia prima o ese material, por ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas del control preventivo? Bueno, funciona antes que ocurran los problemas, ¿no es cierto?, en los procesos. Eso realmente es importante. Detecta las causas del problema para luego corregirlo. Si es un trabajo que se hace sobre las causas del problema. Entrega más eficiencia en las acciones concurrentes y correctivas, promueve el autocontrol y otorga una evaluación de desempeño más adecuada. Yo siempre que me anticipo, puedo corregir, ¿no es cierto?, las cuestiones que vienen después. Hay desventajas como, por supuesto, en todas las cuestiones siempre hay cosas a favor y algunas cosas que no están tan bien. Las desventajas es que por lo general un control preventivo puede que necesite mucha información previa, oportuna y muy exacta, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante ese tipo de control. Entonces, cuando nosotros no contamos con esa información, puede ser complicado su aplicación. A veces también se necesitan otro tipo de controles para complementar el preventivo, como en el caso del ciclo de Deming, que después lo vamos a revisar rápidamente. Y solo al inicio, ¿no es cierto?, los costos pueden verse más altos, ya que se necesitan mantener equipos de infraestructura de prevención. Ahora, esos costos que son elevados y altos al principio, después pueden ser mucho menores durante el proceso y durante la finalización de ese proceso. El ciclo de Deming, rápidamente, no nos vamos a meter en mucho detalle al respecto, es este que vemos acá en pantalla y que dice actuar, planificar, hacer, verificar. Actuar en el término de cómo mejorar la próxima vez, planificar es qué hacer y cómo hacerlo. Ustedes ya conocen el concepto de lo que es la planificación. Hacer es hacer lo que está planificado y verificar es si las cosas se hicieron de acuerdo a lo planeado, ¿no? Entonces, bueno, este ciclo también puede complementar la tarea preventiva. Cuando hablamos de concurrencia, ¿sí?, en el momento que están pasando las cosas, eh, el propósito, digamos, es asegurar que esas actividades se ejecuten de acuerdo también a normas establecidas para el funcionamiento, ¿cierto? Ya esas normas no tienen que ver con la calidad, con, con, lo, con las prevenciones, sino con la ejecución específica, ¿no es cierto?, del proceso que se está dando. Entonces, es conocido este control como el control del sí y el no, ¿no es cierto? Es decir, se quiere
medir los procesos y dentro de esa medición hay que determinar si se sigue adelante o no, ¿cierto? Es decir, incluye medir si es efectivo realizar alguna acción correctiva, ¿cierto? O detener el trabajo de producción, por ejemplo, para evitar mayores defectos, ¿cierto? Entonces, si nosotros dentro del proceso de producción, por ejemplo, encontramos que las cosas se están haciendo mal por un problema X de una máquina o de lo que sea, hay que detener el proceso, ¿cierto? Si no, todo lo que nosotros teníamos planificado o toda la producción va a salir mal. Entonces, ahí, como se dice en lo concurrente, el control es sí o no, seguimos o paramos, ¿cierto? Cuando hablamos de el control de retroalimentación, es aquel que ocurre después, en el caso de la producción, que un producto está terminado, ¿no es cierto? Y entonces lo que hacemos es verificar las condiciones en las que concluye ese proceso productivo y si efectivamente cumple con las normas, ¿no? Cuando nosotros eh, digamos, vemos al final del proceso, también con qué verificamos. Verificamos el estado, por ejemplo, de la calidad final y si está de acuerdo a lo que nosotros hemos establecido. Si nosotros hacemos una producción, ¿no es cierto? Y decimos que tiene que haber no más de un 1%, ¿no es cierto?, de desperdicio, bueno, al final de esa producción nosotros controlamos eso y deberíamos estar dentro de ese tipo de estándar. Por ejemplo, ahora vamos a ver algunos otros. Entonces, el control correctivo se utiliza para reparar, es decir, algo que no salió bien, o cuando el resto de los controles no se pueden ejecutar por diferentes razones, como por ejemplo altos costos, o cuando se utiliza los procesos durante la producción y son difíciles de prever con anticipación. Es decir, a veces, como vimos, el control, digamos, de preventivo resulta ser demasiado caro ponerlo, digamos, en funcionamiento y entonces hay que trabajar, digamos, sobre otros formatos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, si ese sistema productivo, o sea, si esa forma de hacer las cosas no nos generan tantos problemas, entonces podemos hacer un control de retroalimentación. El ejemplo de control preventivo, ¿no es cierto? Podría ser, o sea, se puede aplicar, por ejemplo, en las aerolíneas, eh, que se hacen los chequeos previamente antes de partir, ¿no es cierto?, los vuelos. Entonces eso se cataloga como un control preventivo y se supervisa y regula para que todo funcione de acuerdo a las normas que se establecen para prevenir accidentes, por ejemplo, ¿no? Porque una vez que estamos en vuelo, no hay formas de corregir cosas, ¿no es cierto? Eh, ahí el control preventivo cobra una importancia ¿no es cierto?, relevante. Cuando hablamos de control concurrente, se está pasando en ese momento, un ejemplo podría ser los software de computadoras, ¿no es cierto?, que nos ayudan en el día a día, ¿no? Si nosotros tenemos un ERP, ¿no es cierto?, un sistema, ese sistema está programado, por ejemplo, para alertarnos, ¿cierto?, cuando ingresamos datos que son incorrectos, hacemos un proceso que no está de acuerdo a cómo está parametrizada esa actividad, ¿no es cierto? Entonces, por ahí salta una alerta y eso nos permite corregir en ese momento. Entonces traduce una respuesta inmediata y esa posibilidad de hacer, digamos, una enmienda a ese proceso, ese dato, a esa fecha, a ese número que estamos por ahí incorporando en un proceso de cálculo, lo que sea. Cuando hablamos de, digamos, la retroalimentación o lo correctivo, un ejemplo, ¿cierto?, podría ser cuando estamos vendiendo, ¿no es cierto?, los departamentos comerciales. Entonces, si las ventas bajan, esa disminución, digamos, de la venta ya ocurrió, nosotros estamos midiendo un mes cerrado ya, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos al 1 de abril, eh, ejecutamos los planes de ventas
y al 30 de abril vemos que las ventas disminuyeron en vez de subir. Entonces, eso ya ocurrió, ¿cierto? Por lo tanto, lo que tenemos que saber es por qué ocurrió, ¿no? Lo que ocurrió. Entonces, este ejemplo de control correctivo, que se tiene que encontrar una solución después de que el producto ya fue creado y solo queda determinar por qué disminuyeron las ventas y de ahí realizar las mejoras. Es decir, ¿qué es lo que falló? Falló, digamos, la iniciativa de los vendedores, se establecieron mal las metas, el servicio no era muy requerido por los usuarios o el producto no, digamos, llenó las expectativas de los clientes. Y bueno, cuando pasó eso, uno lo que hace es analizar las causas, pero una vez que las cosas ya ocurrieron, entonces analizar estas cuestiones siempre es importante. El objetivo es prever errores a futuro y hacer funcionar la empresa de manera eficiente, ¿cierto? Por eso nosotros tenemos tres momentos: antes, durante y después. Algunas veces va a resultar antieconómico hacerlo antes, eh, y otras veces no, todo lo contrario, ¿no? Depende qué tipo de actividad en la cual estemos trabajando. este, Vamos a aplicar uno u otro o los tres, ¿cierto? De manera, los tres implementados en la empresa. Y en cuanto a al control, digamos, básicamente, ¿qué es lo que nosotros controlamos habitualmente? Lo que se conoce como la cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor de una organización? Bueno, es todo lo que empuja, ¿no es cierto?, la producción de bienes y servicios, es el inicio, ¿no es cierto?, de la actividad hasta el cierre. Es decir, no necesariamente la cadena de valor incluye producción, sino que yo también puedo ser un comercio, ¿no? O sea, yo puedo ser un intermediario, puedo ser un distribuidor. Entonces yo no produzco nada y lo que hago es comprar la mercadería, la pongo en el stock y después la vendo. Entonces, también hay cadena de valor en ese tipo de negocio, ¿no es cierto? Es más chiquita, pero también hay cadena de valor. Entonces, la administración de esa cadena de valor es esa serie de actividades que nosotros hacemos para que la materia prima, ¿no es cierto?, se almacene, se produzca, ¿no es cierto?, el producto terminado, se entregue y se controle la postventa y se haga todo ese proceso para que llegue a los clientes finales. Por supuesto que toda esa actividad, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido que tiene? El desarrollo de esa actividad. Lograr el margen, ¿cierto? La rentabilidad de la empresa. Entonces, la cadena de valor es una serie completa de actividades de una organización que va agregando valor a cada etapa, ¿cierto? O sea, a cada etapa se le va agregando valor. Nosotros tenemos la materia prima cruda, le empezamos a producir, ya tenemos productos en proceso. Ahí ya tenemos un valor agregado, ya la materia prima ya pasó a algún estado mucho más completo. Tenemos un producto terminado, ya ahí hemos agregado valor, ¿no? Si yo tengo lo que vale una materia prima, ¿no es cierto?, y lo que vale un producto terminado, y vamos a encontrar diferencias. O sea, le hemos agregado valor a esa materia prima. Hemos terminado el producto. Después, por supuesto que dentro de ese proceso está cómo nosotros vendemos ese producto, cómo llevamos ese producto, ese servicio al cliente, y una vez que lo compra, controlamos si está satisfecho o no con ese producto, con el servicio que se le prestó. Todo eso es la cadena de valor y hay que administrar esa cadena, ¿no es cierto? ¿Y cómo la administramos? Bueno, parte de eso, parte de la forma de administrar la cadena de valor es hacer los controles, ¿no es cierto? Tanto preventivos, los controles en el momento, ¿no es cierto? Y los controles posteriores, ¿no es cierto? Entonces, concurrente y de retroalimentación. Entonces, hay actividades de soporte y hay actividades primarias. Las actividades primarias, ¿cuáles son? Bueno, la logística interna, operaciones externas, marketing y ventas, servicio postventa, todo eso son actividades primarias. Y las actividades de soporte son la infraestructura de la empresa, la gestión de recursos humanos, el desarrollo tecnológico y las compras. Cada una de esas actividades de soporte, ¿no es cierto?, son las que le dan, las que apoyan
todas esas actividades primarias que están allí abajo. Y el objetivo, como decíamos, el objetivo final es lograr que lo que hace la empresa en cada etapa de la empresa, de la organización, podría ser sin fines de lucro también, se le vaya agregando valor. El objetivo final es que ese valor los clientes, los usuarios, los contribuyentes, quien sea, los puedan apreciar, ¿no es cierto? Y puedan pagar por ese servicio lo que vale y la empresa genere la rentabilidad que corresponde, que acá le llamamos margen. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para administrar la cadena de valor? Bueno, coordinar y colaborar, invertir en tecnología, se necesitan procesos organizacionales. Imagínense que producir es todo una cuestión compleja. La postventa, la entrega del producto, hacer marketing de redes, todo eso, todos son procesos. Liderar, emplear gente, recursos humanos, también la cultura y las actitudes en las organizaciones son importantes porque pegan a la cadena de valor. Una cultura más fuerte, eh, con mayor conciencia de lo que es la cadena de valor, eso genera una mayor rentabilidad, mayor margen. Y hay obstáculos. Los obstáculos son las barreras organizacionales, las actitudes, las capacidades, el personal. Entonces son obstáculos de la cadena de valor. Entonces, en la medida que nosotros los vayamos barriendo de las organizaciones, la cadena de valor va a fluir más y va a ser mucho mejor y va a ser más rentable el producto final. Va a ser más interesante para el consumidor y más rentable para la empresa. Cuando hablamos de fuerzas externas e internas para ese cambio que necesitamos, por supuesto que hay que analizar, ¿cierto? Las necesidades y los gustos de los clientes, o sea, qué es lo que quieren los clientes, ¿cierto? Para modificar esa cadena de valor tendiente a generarle valor para el cliente. Nuevas leyes gubernamentales, eso también tenemos que verlo. Por ejemplo, a veces nos pueden marcar líneas de acción o marcar controles, ¿no es cierto?, para no contaminar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Cambios en la tecnología, cambios económicos. E internamente, por supuesto que tenemos que ver las estrategias organizacionales, la composición de la fuerza de trabajo, los equipos, los cambios en las actitudes de los empleados. Son cuestiones que también van a jugar a favor o en contra, ¿cierto?, de la cadena de valor. Cuando hablamos de los cambios, ¿cierto?, que nos pueden influir positiva o negativamente, podemos hablar de cambios de estructura, de tecnología o de personal, ¿cierto? O sea, podemos hablar de la especialización del trabajo, la cadena de mando, tramo de control, centralización, rediseño de puestos. O sea, muchas veces esa cadena de valor requiere que nosotros nos especialicemos en el trabajo, tengamos, por ejemplo, personas más preparadas, que sean más eficientes, o que incorporemos, por ejemplo, tecnología, métodos diferentes, tecnología, o que cambiemos actitudes o expectativas de la gente, ¿no? Por allí tengamos que modificar sueldos, comisiones, digamos, dar un bono de cumplimiento de los resultados. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que analizar, ¿no es cierto?, si nosotros queremos generar cambios, para que esos cambios apliquen en la cadena de valor. Entonces, son cuestiones que tenemos también que revisar. Entonces, este proceso de monitoreo, comparación y corrección de ese desempeño, ¿no es cierto?, estaba previsto en tres dimensiones: la medición, la comparación y la toma de decisiones administrativas. ¿No es cierto? Nosotros tenemos un cuadro donde si se alcanza el estándar, ¿cierto?, no hacemos nada. Si no se alcanza el estándar, tenemos que ver si esa variación es aceptable. Si es aceptable, no hacemos nada. Si no se alcanza, es decir, si la variación no es aceptable, tenemos que revisar el estándar o identificar la causa de la variación y corregir el desempeño. Este es el proceso, ¿no? Yo les había recién puesto un ejemplo. Si nosotros producimos
y nosotros decimos, mira, de 1000 unidades pueden fallar 10, ¿sí? Es decir, entonces, esa variación, digamos, si está, digamos, cuando terminamos de producir, tenemos cero productos defectuosos, entonces no hacemos nada. Si tenemos 5 productos defectuosos y nosotros decimos que podíamos tener hasta 10, dice la variación es aceptable, entonces está dentro del parámetro. En teoría no hacemos nada, ¿no es cierto? Porque decimos, bueno, está dentro de lo lógico, podemos perder 5 de 1000. Ahora, ¿es aceptable ese estándar? La empresa puede decir, no, a ver, 5, 10 es mucho dinero perder, entonces ajustemos el estándar, no, bajémoslo a 5, ¿cierto? Entonces hay que revisar el estándar, ¿no? Porque muchas veces está mal. Y también podemos analizar las causas de esa variación y corregir el desempeño. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo un control cuando hacemos la corrección de tipo correctivo, de retroalimentación. ¿Y cuáles son las herramientas de control? Bueno, hay muchísimas herramientas, muchísimas. Solo mencionar algunas. Vamos a ver, digamos, algo más adelante el tema de los controles. Eh, pero tenemos un cuadro, lo que se llama cuadro de mando integral, que trabaja con 4 perspectivas: lo financiero, clientes, procesos y recursos humanos. ¿Y cómo trabaja esto? Digamos, es un sistema que este, se van estableciendo objetivos de cumplimiento y se van determinando los indicadores, ¿no? Por ejemplo, solo a los efectos del ejemplo, si yo quiero fidelizar a los clientes, ¿cierto? Quiero fidelizar a los clientes, el indicador va a ser el porcentaje de crecimiento del negocio con los clientes actuales. Podría ser un indicador el número de quejas de los clientes. Entonces ahí me voy a dar cuenta si los clientes están satisfechos o si han sido fidelizados. Entonces establezco los objetivos y pongo indicadores de cumplimiento. Y pongo también metas, es decir, cuánto deberían ser, o sea, qué nivel de quejas deberíamos tener o cuál sería el porcentaje de incremento de clientes fidelizados, etcétera. Entonces es un sistema, ¿cierto?, de control donde después nosotros podemos generar iniciativas de corrección, etcétera. Este es un sistema, ¿sí? Como tantos otros que nos da la ciencia económica. Entonces, ¿qué vemos en el cuadro de mando? Por ejemplo, desde el punto de vista de las finanzas, los rendimientos sobre la inversión, desde el punto de vista de los clientes, si están satisfechos, si se puede retener a los clientes, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de los empleados, también para adentro, si están satisfechos, si hay disponibilidad, ¿no es cierto?, de ellos para trabajar, etcétera. Procesos internos, la calidad, los tiempos de respuesta, el costo de producción, ¿no es cierto? Es decir, hay un montón de cuestiones que van de la mano de estas cuatro cuestiones que nosotros tenemos que analizar dentro de este sistema, que como digo no es el único. Y después tendrán indicadores. Los indicadores o tienen hojas de ruta, ¿no es cierto? Son todos indicadores donde uno puede desarrollarlos a través de herramientas como Power BI, hay montones el Excel, ¿no es cierto? Entonces uno puede armar tableros, relojes, etcétera, y establecer, digamos, diferentes tipos de controles, ¿no? Controles en las ventas, en las finanzas, en la producción, etcétera. Y el famoso semáforo será verde, amarillo, rojo, dependiendo de los resultados. Si yo dije, por ejemplo, que quiero incrementar un 20% de las ventas y hago un control, ¿cierto? Final y me doy cuenta que en vez de incrementar un 20% en las ventas, no se incrementaron nada, estoy en rojo. Se incrementaron por ahí un 10% estoy en amarillo, y por arriba del 10%, si dije que quería un 20 y estoy en un 18, por ahí es un control mucho más verde, ¿no es cierto?, que amarillo o naranjo o rojo. Entonces,
esas son las formas que nosotros podemos analizar o ver, digamos, para desarrollar controles, ¿no es cierto?, de todo lo que se generan a nivel de actividad en las organizaciones. Bien, con esto concluimos esta parte de controles y procesos.